El Señor puso en mi corazón en días pasados estudiar sobre dos hombres que ofrecieron fuego extraño a Jehová. Y así he titulado la enseñanza de hoy, el sermón de hoy, Fuego extraño. Fuego extraño. Y ha sido estas dos palabras, fuego extraño, una preocupación a mi vida, desde que un día, hace ya muchos años, mi papá me dijo: Jorge, espero que los de la alabanza no estén ofreciendo a Dios fuego extraño. Y yo realmente me pregunté por qué lo dices o por qué lo estás comentando. Y es una preocupación para mí en lo personal, hermanos, el que no le ofrezcamos al Señor fuego extraño. ¿En cuántos hogares, hermanos, en cuántas familias, o tal vez puedo decir en cuántas congregaciones estará sucediendo esto? El ofrecer fuego extraño. Y pensando en esto, hermano, ¿cuánta gente se pregunta, o cuando la gente me pregunta a mí, yo no sé si usted se lo ha preguntado, ¿cuál es el problema más serio en la iglesia que existe hoy día? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el problema más serio que existe hoy día, Yair Fernando Pedrosa Nájera, qué contestarías? ¿Apostasía? ¿Cuál es el problema más grande que existe hoy día? De este lado, ¿quién me puede decir algo? ¿Desinterés? ¿Cuál es el problema más grande que existe en la iglesia hoy día? La apostasía, desinterés. ¿Qué más? ¿Cuál? Desconocimiento de la palabra, puede ser. Frialdad. ¿Cuál es el problema más grande que existe hoy día, Sara Nayeli? Frialdad. Noé, ¿cuál sería el problema más grande que existe hoy en día en la iglesia? No hay amor. Lili Siller, hermana, ¿qué problema es el que existe hoy día en esta iglesia? Desinterés. Bueno, estoy hablando en la iglesia en general. Hermana Doris, ¿usted qué opina? Falta de... Ok. Vean las cosas que estamos hablando, las cosas que estamos diciendo. Carmen Morales, ¿qué piensas que podría ser el problema que existe hoy día? Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Tibieza espiritual. ¿Saben? Estuve pensando en todo lo que dijeron ustedes y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ustedes saben cuál es mi opinión, cuál es mi opinión muy personal como la de ustedes que acaban de dar, que es muy válida y es muy cierta. ¿Saben cuál es mi opinión? ¿Cuál es el problema más grande que hoy día existe en la iglesia? La desobediencia. Falta de discernimiento. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué la desobediencia? Alguien comentaba ahorita la falta de conocimiento. Yo quisiera preguntarles, hablando en general, por muchos años se nos han enseñado, casi todos ustedes tienen muchos años aquí congregándose y hemos aprendido muchas cosas de la palabra de Dios. Mucho hemos aprendido la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que falta, hermanos? Dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento.
Hay falta de amor para quién o con quién. Entre nosotros. O realmente una falta de consagración hacia Dios. Cuando tú amas a alguien, ¿qué sucede? Te dedicas totalmente a esa persona. ¿O no es así, Sergio Isaac? Venga lo que venga, pase lo que pase, te dedicas a esa persona, ¿sí o no? Falta de amor, ¿hacia quién? Hacia Dios. Señor, te amo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, te amo? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, te necesito? Yo pregunto, ¿el Señor siente que realmente lo amamos? Porque el amor se siente, el amor se ve, ¿sí o no? ¿A poco no de repente ves una pareja y dices, ay, mira qué bonitos se ven? Se ven que se llevan bien, se ven que es una linda pareja, se ve que se aman, se ve que se soportan. Por mencionar un tema el día de hoy sobre mi madre, yo veo que muchos de ustedes aman a mi madre. Y veo que muchos amaron a mi padre y yo creo que todavía siguen amando a mi padre. ¿Por qué no? Porque se haya muerto mi padre lo dejes de amar. ¿Es correcto? ¿Qué hay de Dios? ¿Amamos a Dios aunque no lo vemos? Dice su palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y a qué se refiere guarda mis mandamientos? Obediencia. Guardar los mandamientos, uno puede guardar los mandamientos y los puede tener uno en su mente, tal vez, pero no en su corazón. Cuando hablamos de los mandamientos del Señor, podemos mencionar lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20. Y hasta no lo podemos saber de memoria, que dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se acuerdan que dice así? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza el decálogo. Y conocemos cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Y recuerdan en dónde Dios les dio los mandamientos a Moisés? En un lugar que se llamaba en el monte Sinaí. Y Moisés, ¿qué hizo? Fue y expresó los mandamientos a los demás, se los enseñó al resto del pueblo. Yo creo que una de las cosas que podría yo tomar o considerar como un problema de hoy día es la desobediencia a Dios, porque muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no la tenemos por obra. No la tenemos por obra. Y discernimiento. La falta de discernimiento, hermanos, se convierte hoy día en una enfermedad. Un virus que entra a tu organismo y se va propagando. Hermano, si no puedes discernir la verdad con la palabra de Dios, hermano, en tu mano, si no puedes darte cuenta lo que dice la Biblia, puedes morir de herejías, de cosas que se dicen que no son, de falsas enseñanzas. Y yo le pido al Señor que me dé la sabiduría, que me dé la inteligencia, que me dé su unción para poder yo compartir en esta tarde con ustedes la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, que es útil para redarguir nuestras vidas, para corregir, para instruir, nos haga caminar en ese camino que nos lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. El sermón de hoy nos va a hacer recordar
Por cierto, que no le puse aquí mi tiempo, entonces empiezo desde ceros. No se ría, es en serio. Ya no supe, pero ahí cuéntame, ¿no? Por favor. Nos va a recordar el sermón de hoy, hermanos, de los hijos de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés en la Biblia. ¿Sí están de acuerdo? Aarón, ¿recuerdan cuántos hijos tuvo Aarón? ¿Alguien sabe? 4 hijos. 4 hijos. Y Aarón viene de un linaje, o viene Aarón y su descendencia son un linaje de ¿qué? De sacerdotes. ¿Ok? Y la Biblia menciona 2 de los hijos de Aarón, el primogénito y el que le sigue. El nombre del primogénito era Nadab y el nombre del segundo que le sigue, ¿se acuerdan? Abiú. Y estos hombres, en el libro de Éxodo 24, si me quiere acompañar a leer esta porción de la Escritura, en Éxodo capítulo 24, vamos a ver que Nadab y Abiú tuvieron el privilegio, hermanos, de subir al monte de Sinaí junto con su padre junto con su padre Aarón, junto con Moisés y los 70 ancianos de Israel. Voy a leer Éxodo capítulo 24 y quiero que lo lea con sus ojos conmigo. Voy a leer del 24, capítulo 24, versículo del 1 al versículo 7. Éxodo 24, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor en esta tarde, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. ¿Quién era la única persona que iba a subir al Sinaí? Y los demás, por muchas ganas que tuvieran, ¿dónde tenían que permanecer? Lejos. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. ¿Qué hizo Moisés? Vino a enseñarle al pueblo todo lo que Dios le había dicho que dijese a su pueblo. Voy a decirlo de otra forma. Es como si Moisés hubiera venido a predicar lo que Dios le dijo. Vino Moisés a enseñar lo que Dios le había dicho. Y dice a este versículo, y todo el pueblo, lo voy a leer otra vez, hermano, discúlpeme, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué hizo Moisés, Jonathan? ¿Te acuerdas? Este Moisés fue y predicó, fue y ¿qué? Enseñó. ¿Qué enseñó? Todo lo que el Señor le había dicho. ¿Y se lo dijo a quién? Al pueblo. Y el pueblo, cuando escuchó la palabra de Dios, dijo, amén. Amén, ¿qué significa? Así sea. Entonces, si usted se da cuenta lo que dice aquí la palabra de Dios en este versículo 3, en la segunda parte, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, amén. Así sea. Vamos a hacer todas las palabras que Jehová ha dicho. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la congregación y el Señor habla, porque siempre habla, decimos, sí, Señor, yo tengo que cambiar esto en mi vida. Decimos, amén a esto, amén al otro. Sí, Señor, así lo voy a hacer. Señor, yo ya no quiero seguir fallándote. Voy a cambiar, Señor. Fíjese lo que dijo el pueblo perfectamente aquí. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Continuó leyendo el versículo 4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto. ¿Cuál es el libro del pacto? ¿Cuál es el libro del pacto el día de hoy? La Biblia. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Qué hace cuando una persona sube aquí a leer esto? ¿No está haciendo lo mismo que él hizo? Leer la palabra del Señor, exponer la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor. Y dice aquí, y leyó a oídos del pueblo, la cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y qué más? Cuando sales de aquí, ¿a poco no piensas a veces, sí, voy a cambiar, tengo que obedecer al Señor y ya no voy a pecar en esto? Y hay cosas en mi vida que me están deteniendo espiritualmente hablando, a mi corazón, a mi mente, y no puedo progresar espiritualmente. Y Señor, o sea, realmente sé que te necesito buscar y a partir de hoy te voy a buscar más que nunca. Y Señor, voy a dejar todo aquello, Señor mío, que a ti te ofende. Y Señor, voy a diezmar ya. Y Señor, ya voy a ofrendar. Y Señor, ya voy a hacer esto y ya voy a hacer el otro. Y empiezas tú a tratar de tener una empatía, una paz, porque escuchaste la palabra de Dios y quieres hacerlo con tu fuerza, con tu voluntad, quieres hacer las cosas. Estoy hablando de qué fue lo que sucedió cuando Moisés subió al Sinaí, bajó, le expresó al pueblo las instrucciones. ¿Con quién subió Moisés? Recordemos que subió con su hermano Aarón y con sus dos primeros hijos. ¿Cuáles son sus dos primeros hijos? ¿Se acuerdan? Nadab y Abiú. ¿Ok? Y estos dos hijos, hermanos, fueron llamados al sacerdocio también, junto con sus otros dos hermanos, Eleazar e Itamar. Ahora acompáñenme a Éxodo 28, versículo 1. Ahí vamos a ver que fueron llamados estos hombres. ¿A qué fueron llamados? Al sacerdocio. Dice versículo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Ahí Dios le está diciendo a Moisés que Aarón y sus cuatro hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, habían sido llamados para ser ¿qué? Sacerdotes. Si están ahí conmigo, ¿verdad? De los hijos de Aarón, ¿qué se pudo haber esperado? ¿Qué podría haber esperado la gente, hermano, de los hijos de Aarón? Si son llamados los hijos a un sacerdocio, ¿qué puede esperar la gente? Dígalo. Que fuera un ejemplo. ¿Qué más, Nerea? Que se consagraran correctamente. ¿Qué más pueden esperar de los hijos de los sacerdotes? Obediencia. Obediencia. Habían escuchado de Dios, habían escuchado lo que había pasado. Y cuando Dios los llamó, les dijo, tras Moisés a tu hermano Aarón y a sus cuatro hijos, porque van a ser consagrados. ¿Qué esperabas de ellos? Un buen testimonio. ¿Qué esperabas de ellos? Obediencia. ¿Y por qué esperaríamos todo esto? Porque Dios lo llamó. Porque iban a estar ministrando diariamente como sacerdotes delante del trono del Señor, delante de Dios. Iban a ser apartados totalmente. Sin embargo, estos dos hombres
Nadab y Abiú tuvieron en poco algo. ¿Qué cree que tuvo en poco, hermana Rosalinda, estos hombres? La santidad de Jehová. La tuvieron en poco. Dijeron, ok. Y realmente, hermanos, espero que este sermón nos sirva a todos como un recordatorio de que la adoración verdadera, la verdadera adoración a Dios está totalmente pegada a la obediencia. Aquí cantamos y palmeamos y levantamos las manos y lloramos y demás. Pero la verdadera adoración no es cantar. La verdadera adoración es obedecer a Dios. Esa es la única y la verdadera adoración, obediencia. La única forma en que tú puedes tocar el corazón de Dios no es con lágrimas, es con obediencia. Con obediencia. Es lo que Dios demanda. Dios no recibe nada que Él no haya pedido, ordenado hacer. Cuando yo asistí hace muchos años a la iglesia, cuando yo era joven me refiero a 10 años, tal vez 11 años, ¿verdad? Yo me acuerdo que nos paramos en la iglesia, estábamos ahí cantando y de repente nos decían, era un servicio un poco distinto, un tanto distinto a lo que hacemos hoy día aquí, porque eran congregaciones donde iniciaban con una lectura bíblica y luego pasaba un hermano, hermana Doris, por favor pásele, diríjanos en unas alabanzas al Señor. Y la hermana Doris, toda sacada de onda, pues ya pasaba a cantar. Y ya se iba a parar la hermana. Se iba a parar la hermana ahorita a cantar. Que cante, hermana, venga, pásele. ¿No? Y venía y, hermanos, pues vamos a cantar una cadena de coritos, ¿verdad? Y empezaban con la cadena de coritos. Y empezaban a cantar. Y terminaba la cadena de coritos. Tomen sus lugares. Hermanos, ¿quién quiere un testimonio? Y otro testimonio. Y luego vamos a cantar otra cadena de coritos. Hermana Laurita Sánchez de Cifuentes, por favor pase y diríjanos en los cantos. Y la gente estaba así. Terminaba y luego, hermanos, ¿quién tiene alguna petición? Terminaba la petición. Y luego después de esta, así como era cuando yo asistí a la iglesia hace 40 y tantos años, hoy se escuchó bien fuerte, ¿verdad? Hace un chorro de años. Llegó el momento que justo antes de la predicación, la persona que estaba aquí al frente llevando la dirección del servicio decía, hermanos, ¿quién quiere pasar a dar un canto al Señor? ¿Quién quiere, Yair, por favor, hermano, pase a recitar un poema al Señor? Y pasaba la gente. Y decían, este canto lo canto para la honra y la gloria de Dios. Y se soltaban a cantar. Y luego pasaba el hermano Fernando, por no decir Yair, porque no le gusta que le diga Fernando, ¿sí? Pasaba y recitaba un poema y decía, esto es para la honra y la gloria de Dios. Y así se iba, duraba el servicio como 5 horas, yo creo, 4 horas en la tarde-noche. Y todo el mundo decía, esto es para la gloria de Dios. Y voy a hacer esto para la gloria de Dios. Y voy a hacer esto para que Dios sea glorificado. Les voy a decir algo, hermanos. He estado leyendo la Biblia y me he encontrado con algo. Dios no recibe algo que Él no te haya mandado a hacer o a decir. Él no lo recibe. Hermano, es que quiero cantar para la gloria de Dios. Dios te lo dijo que lo cantes, pues cántalo en tu casa. A ver, ¿por qué no dices, voy a predicar allá afuera, voy a gritarles a la gente, vengan a Cristo, generación de víboras, arrepiéntanse? Pues porque eso no me lo dice a mí el Señor. Entonces, entendiendo esto, hermanos, que muchas veces queremos hacer todo para la gloria de Dios, hermanos, sí, todo lo que hacemos debe de glorificar a Dios, pero uno no puede ofrecer algo que Dios no te ha mandado a ofrecer, que no te ha mandado a hacer. Espero que esté siendo claro. Dios no recibe nada que Él no haya ordenado hacer.
Absolutamente nada. Cuidado, hermanos. Recordemos lo siguiente, la gloria de Jehová es revelada por fuego normalmente en la Escritura. Esto es antes de entrar a lo que vamos a leer. La gloria de Jehová es revelada muchas veces a través de fuego en la Escritura. ¿Cuándo lo vemos? ¿Se acuerdan de un hombre, Moisés, que escuchó de una zarza que le decía, quítate el calzado? ¿Verdad? ¿Y esa zarza qué había? Ardía. ¿No? Los hijos de Israel, cuando salieron del pueblo de donde eran cautivos de Egipto, salieron y había enfrente de ellos una columna de ¿qué? Porque tenían que ser guiados. Recordando un poco el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos habla sobre el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Dice la palabra de Dios que descendió como en forma de ¿qué? Lenguas de fuego. Entonces, en Levítico 8, si me quiere acompañar, y quiero que lo busque, Levítico capítulo 8, leemos en todo el capítulo, ya lo tiene ahí. Yo quiero que este capítulo que ya tiene usted abierto lo lea en su casa completo. Porque este capítulo 8, usted va a ver todo el ritual de consagración, ¿sí? Que después vamos a estudiar a detalle. Este es todo el ritual de consagración que vemos para el sacerdote que pasaron Aarón y los hijos de Aarón, ¿sí? Se había celebrado aquí en este capítulo lo que es la consagración de Aarón, de sus hijos como sacerdotes, habían pasado días purificándose para servir, etc. Y luego en el capítulo 9, ahí vamos a darnos cuenta de lo siguiente y le voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces, versículo 6, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Dios dio instrucciones precisas y exactas a Moisés qué es lo que tenía que hacer. Y Moisés vino y se los dijo a Aarón, ¿verdad? Y a los demás sacerdotes. Versículo 7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Versículo 9, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y la puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego para el campamento. Versículo 12, degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre. Vean quiénes están ahí actuando, cómo salen aquí en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Son los sacrificios, ¿verdad? ¿Y quién estaba ahí? Estaba Aarón y estaban los hijos, ¿verdad? De Aarón, estaban los sacerdotes. Versículo 13, después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza lo hizo quemar sobre el altar.
Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció también la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana, degolló también el buey y el carnero del sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón otra vez le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor. Versículo 19. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura del hígado, pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces alzó Aarón sus manos hacia el cielo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Después de qué? Después de haber hecho todo esto que Dios les mandó que hiciesen. Versículo 24, ponga mucha atención, y dice, y salió fuego de delante de Jehová, ¿sí? Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué salió el fuego delante de Jehová y consumió el holocausto? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué creen que pasó? ¿Por qué creen que se pasó? ¿Y por qué se agradó? Entonces, ¿qué hizo? Dile una palabra. Obedecieron. Obedecieron. Mi pregunta es, ¿estamos obedeciendo nosotros a Jehová? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿O estamos caminando en desobediencia? Salió el fuego delante de Jehová, versículo 24, y consumió el holocausto. Esto, hermanos, que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios, es el resultado de la obediencia. Dios se agradó de la obediencia, que hicieron las cosas tal y como el Señor lo había pedido. De aquí en adelante, hermanos, los sacerdotes debían de haber mantenido, tenían que haber mantenido el fuego ardiendo todos los días. Todos los días. Hay un canto, que a lo mejor la hermana Pili se lo sabe, y digo la hermana Pili porque ya tiene muchos años de cristiana, ¿verdad? No sé quién más se lo sepa, pero había un canto hace muchos años que decía que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. ¿Qué tenían que hacer estas personas? Mantener el fuego encendido, ¿ok? ¿Qué tenía que tener, cómo tenía que tener el fuego, Jaime? Encendido. Yair, ¿cómo tiene que tener el fuego? Diego, Sebastián, no te escucho. Habla fuerte. No te explayes tanto, por favor. Encendido. ¿O no es así, Miguel? ¿Quiénes tenían que mantener el fuego encendido? Jonathan, ¿quiénes? Sacerdotes. ¿No estás de acuerdo con lo que acaba de decir Jonathan? ¿Quiénes tenían que tener el fuego encendido? Los sacerdotes. Pongan atención a esto. Quiero que busquen
Primera de Pedro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tienen todos? ¿Alguien sabe qué versículo voy a leer? 9. ¿Qué dice el versículo 9? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, ¿quiénes tenían que tener el fuego encendido? Los sacerdotes, nosotros. ¿A cuántos de nosotros se nos ha apagado el fuego, el gozo del Señor? Dice, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que siga ardiendo más y más. Y estás cantando y hasta moviendo la cadera y todo contento. Y, ay, qué bonito, hermano, qué hermoso. De nada sirve eso si tú no obedeces a Dios. De nada sirve. Vean, vamos a regresar a Levítico capítulo 10. Habiendo leído el versículo 24 del capítulo 9 del Levítico, ahora vamos al siguiente capítulo, capítulo 10. ¿Saben qué representaba ese fuego? La presencia de Dios. Y Dios es santo. Representaba la santidad de Dios. Y dice el versículo 10, el capítulo 10 de Levítico, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí en este capítulo es el porqué del tema del día de hoy. Fuego extraño. Fuego extraño. Vean el versículo anterior, versículo 24, hermanos, lo que sucedió. ¿Se acuerdan? Bajó la presencia de Dios. El resultado de la obediencia. ¿Cómo creen que estaba el pueblo? Feliz, contento, alegre. Y esa alegría de pronto se convirtió en tragedia. En tragedia. Qué fácil nos resulta al hombre desatender las normas divinas de Dios o el reglamento de Dios. Qué fácil se nos es. ¿En qué consistió la falta que vemos aquí? Voy a leer versículo 10 nuevamente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Hermanos, para ofrecer incienso, los sacerdotes debían tomar carbones encendidos del altar de bronce. ¿Ok? Luego dice aquí, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nadab y Abiú tomaron fuego de otro lugar.
Por eso dice que ofrecieron fuego extraño. Fuego que Él nunca les mandó, o situación que Dios nunca les ordenó que hicieran. También es posible, hermanos, que ellos hayan ofrecido incienso que no era elaborado según las órdenes divinas. Acompáñame a Éxodo capítulo 30. Versículo 34. Éxodo 30, versículo 34. Dice la palabra de Dios, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Y advirtió todavía, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que quisiere otro para su propio beneficio o para darse gusto propio, ¿qué dice? Que iba a morir. ¿Lo está viendo? Dios está diciéndote claramente cómo son las cosas. Otra cosa que podemos ver en este capítulo 10 de Levítico, voy a seguir leyéndolo, voy a seguir leyendo el versículo 2 en adelante, y dice, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y quemó a Nadab y a Abiú y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En pocas palabras le dijo, como Dios le dijo a ellos, como santo debo de ser tratado. Como santo debo ser tratado, no como cualquier persona. Fue lo que les dijo Dios en pocas palabras a estos hombres. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, porque vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir de entre lo santo y lo profano, y de entre lo inmundo y lo impío. Perdón, y lo limpio. Gracias. Es probable también que estos sacerdotes hubieran estado borrachos al momento de hacer esto, embriagados. Como sacerdotes fallaron terriblemente,
tanto en los elementos, hermanos, como en el procedimiento que siguieron. ¿Y qué sucedió? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Dios no pasó por alto la irreverencia de estos sacerdotes. Nadab y Abiú fueron fulminados al instante. ¿Qué nos lleva a entender esto? Llamando o hablando sobre el fuego extraño. Dios nos habla en muchas ocasiones, múltiples ocasiones, hermanos míos. Dios nos habla en muchísimas ocasiones sobre un pueblo desobediente. Yo no me puse de acuerdo hoy con Carla para la enseñanza de la mañana. Sin embargo, creo que Dios coincidió con lo que se habló en la mañana con lo que está hablando ahorita. ¿Cómo estamos caminando nosotros delante de Dios? Quisiera que me regalaran sus últimos 10 minutos de atención. Yo sé que llega un momento, hermanos, en que la mente se nos va por otro lado. Pero en esta tarde no quiero que su mente se vaya por otro lado. Por favor, no quiero que piense en nada más. En nada más que en lo que le voy a decir. ¿Recuerdan lo que sucedió con Saúl cuando el profeta Samuel le dio una instrucción precisa de acabar con los amalecitas? Voy a leer 1 Samuel capítulo 15. Dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 15. Versículo 3. Dios le habló a Samuel y le dijo a Saúl, versículo 3, ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Están todos leyendo conmigo? Nadie se pierda esto. Ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún mata a los bebés. Mata a las vacas, mata a las ovejas, mata a los camellos y los asnos. Dios le dio una instrucción exacta y precisa a este hombre que se llama Saúl, que tenía que acabar con todo. Ay, pero un bebé, pero es que ¿qué tiene? Tan lindos que se ven cuando están chiquitos. Dios le dio una instrucción exacta a Dios a este Samuel para que la llevara a cabo Saúl. Dijo, vas a acabar con todo y con todos. No vas a dejar absolutamente nada ahí. Nada. Y dice el versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a los hijos de Israel cuando suban a Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, o Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. A ver, voy a hacer una pregunta. Anita, ¿estás leyendo lo que dice la Biblia? ¿Sí? Ok. ¿Entendiste cuál fue la instrucción de parte de Dios para Saúl? ¿Sí? ¿La tienes clara? Diego, ¿tú lo estás leyendo también?
¿Y tienes clara la instrucción que Dios le dio? ¿Sí? Iván, ¿estás leyendo? ¿Y tienes clara la instrucción que Dios le dio? ¿Qué tenía que hacer? Acabar con todo. Ernesto, ¿tú también estás leyendo? ¿Estás de acuerdo que dice eso? ¿Decía o no decía que tenía que acabar con todo, Jaime? ¿Y por qué desobedeció? ¿Por qué? Dice, versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿A quiénes tenía que terminar? Hasta con los animales, con los bebés, con todo. Y dejó salvo a Amalek, al rey de ellos. Lo tomó. ¿Quién? Me atoro a esto, pero a veces nos pasa. ¿Quién le dijo que tenía que tener al rey ahí? ¿Quién le dio la instrucción de que desobedeciera? ¿Quién le dijo, tienes que ser más bueno que Dios, al rey no lo mates? ¿Quién se lo dijo? Nadie puede ser más bueno que Dios. Nadie. Y dice versículo 9. Perdón, versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató al filo de espada. Ah, bueno. Entonces nada más quedó uno. Está bien. No completaste la misión. Yo no sé cuántos de los chavos rucos que estén aquí, yo no me considero ni chavo, tampoco ruco, ¿verdad? Pero les gustan los jueguitos, ¿verdad? Y te dicen, la misión es acabar con todo para llegar al siguiente nivel, ¿verdad? No te da opción. No te da opción. ¿Y qué está haciendo este hombre? Maté a todos, pero al rey Amalek aquí lo tengo. Y Saúl, versículo 9. Fíjate. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Hermana Doris, ¿por qué lo perdonaron? Dígame por qué. Hermano Oscar, ¿por qué los perdonó? Por desobediencia, ¿ok? ¿Habrá visto algo bueno en esas personas? Los perdoné. ¿Quién eres tú para perdonar? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Mira qué buenos hombres son ellos. ¿Acaso el hombre es más bueno que Dios, hermanos? Y fíjense, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Me quedo con lo bonito, me quedo con lo lindo, me quedo con lo que se ve bien. Es que a lo mejor el Señor no se fijó, como que no vio bien que estaba esa vaca como para asarla el sábado en la noche en la reunión de varones. Perdón, ¿verdad? No, Dios dio una instrucción, acaba con todo, linda. Acaba con todo. No te quedes con nada. Amalek es tipo de qué? De la carne. Y te dice, Pilar, acaba con todo. Señor, pero es que esto me lo trajo fulanito de Tangamandapio. Acaba con eso. No dejes nada, ni tantito, hermana, ni tantito, hermano. Nada, acaba con todo. Y le dice el Señor, y dice aquí, perdón, versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ¿qué hizo? Se ha vuelto en pos de mí. Se ha vuelto, ¿qué? Mi enemigo. Se ha vuelto mi enemigo. ¿Y cuántos enemigos de Dios hay que están ofreciendo fuego extraño? El ofrecer fuego extraño, Bianca, te vuelve enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios, vosotros sois mis amigos si hicieren las cosas que yo os mando. ¿Sí o no dice así la palabra? Y a veces no obedecemos la palabra porque no nos conviene obedecer a nuestra palabra porque seguimos atados a los deseos de la carne.
Seguimos viviendo en concupiscencia, en pecado, en maldad, en tantas cosas que digo, Señor, esto yo sé que lo tengo que quitar, pero ¿sabes qué? Aún me gusta. Entonces estás ofreciendo tu vida, fuego extraño a Dios. Qué drástico. Así es Dios. Por algo poquito, chiquito. Sí. Por algo insignificante. Sí. Fuego extraño delante de Dios. Ay, hermano, qué difícil. Sí. Pero en Cristo somos más que vencedores. Pero seguimos fallando porque no nos dedicamos a leer la palabra del Señor. No tomamos en obediencia lo que dice la palabra del Señor. Y dice me voy a brincar al versículo 22. Después de todo esto que sucedió, hermanos, dice el versículo 22 del capítulo 15, primera de Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Leímos primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que decía que somos, lo cantamos hoy, ¿se acuerdan? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje, por Dios. Somos reyes y sacerdotes. Y por una pequeña cosa que fallemos a Dios, desobediencia, nos va a hacer como a Saúl, destituirnos, porque nos hemos vuelto enemigos de Dios. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia. Tú y yo muchas veces somos como ese Nadab y ese Abiú, o como Saúl. Conocemos lo que realmente Dios quiere, porque esos dos hijos de Aarón conocían qué era lo que Dios quería. Lo conocían. También lo conocía este hombre Saúl. Conocemos lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y sabes qué hacemos? Lo opuesto. Lo contrario. Dice el Salmo 78:8. No lo busque, yo se lo voy a leer. O si quiere buscarlo, búsquelo. Por aquello que no sé leer bien. Salmo 78:8. Esta es la última porción de la escritura que vamos a leer el día de hoy. Con eso vamos a terminar. Salmo 78:8. Dice la palabra del Señor. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Te está diciendo, no seas obstinado, no seas necio, no seas terco, no seas impertinente, lo que significa contumaz, seas rebelde. El domingo antepasado hablamos, si usted recuerda, sobre los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan de los hijos de los profetas? Hablamos sobre el hacha que cayó. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo eran los hijos de los profetas? ¿Recuerdan? Eran insensatos. Eran personas que asistían o que iban a un seminario, iban a un lugar a escuchar la palabra y estudiar la palabra. Y cómo se comportaron estos profetas durante el capítulo 2, 3 y 4, de una forma que no debía de ser, conociendo la palabra de Dios.
desobedientes. Porque también el profeta Eliseo les dijo, no vayan, porque estos hijos de los profetas decían, es que a lo mejor ese torbellino se llevó a Elías y lo dejó aventado en un pastizal. Y les dijo, vamos a ir a buscarlo. Dijo Eliseo, no vayan. Es que vamos a ir. Vayan. Después de 3 días, 4 días, 5 días regresaron y es que no lo encontramos. Se los dije. ¿Cuántas veces Dios nos advierte las cosas? Una tras otra, tras otra, tras otra. Hermana Consuelo nos dice esto, nos dice el otro. Y nosotros cómo caminamos, Aranayeli, como no escuchándolo. Y les aseguro qué es escuchar y qué no es escuchar. A veces nos dan instrucciones. Por ejemplo, ahorita hay gente que me está escuchando, pero hay gente que no está poniendo atención. Y hay veces que nosotros escuchamos sin poner atención. Dios nos ha hablado de muchas formas, su palabra, y Dios me ha mandado a mí, hermanos, en mi devocional personal, ¿sí? Jorge, tienes que ser obediente. Jorge, obediencia. Jorge, obediencia. Para mí. Y yo no puedo pasar aquí al frente a predicar algo que Dios no me haya hablado. Yo no estoy viendo a ver qué podemos dar, qué bonito y el ánimo. No, hermanos, la palabra del Señor es como un martillo y duele. Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida que hemos sido desobedientes y continuamos siendo desobedientes delante de Dios. Y no hemos cambiado. ¿Por qué? Porque amamos la desobediencia. Amamos la desobediencia. ¿A quién no le ha gustado ser rebelde? ¿A quién le gusta ser rebelde? Les voy a decir, cuando yo estaba en la preparatoria, las muchachas se juntaban con los muchachos más rebeldes, como que son atractivos. Lleva cierta atracción la rebeldía, cuando realmente eso te va a llevar a la perdición eterna. Y hemos sido, hermanos, un pueblo rebelde. Quiero aprovechar, antes de orar, hermanos, para despedirnos, decirles 2 cosas. La primera, necesitamos orar mucho, hermanos, y levantarnos como iglesia. En serio, orar mucho no me refiero a que, Señor, oremos, entre más oro va a pasar algo. No, hermanos, necesitamos orar para que el Señor nos avive el fuego que hay en nuestro corazón como iglesia. Aquí antes la presencia del Señor descendía en la hora de la alabanza, todavía meses atrás. Y yo le digo al Señor, Señor, desciende con tu fuego a nuestras vidas, desciende con tu gracia. ¿Qué ha pasado, Señor? Necesitamos dejar de ser ovejas engordadas, hermanos, porque todos conocemos palabra de Dios y necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. No nada más es venir a asistir, sentarse aquí, hermanos. Hay muchas cosas que podemos hacer dirigidos por Dios. Oremos para que el Señor nos dirija. Estamos terminando 2023, hermanos. Muchas cosas han pasado este año. Ha sido un año muy complicado para muchos de nosotros. Sin embargo, podemos decir hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Oremos. Número 2, hermanos, a todos los varones que están aquí, los invito el próximo sábado. ¿A qué hora? A las 5. A las 5 de la tarde a mi casa, que es casa de ustedes. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde a mi casa. A todos los varones los invito el próximo sábado, 11 de noviembre, a las 6 de la tarde en mi casa. Si no sabe dónde vivo, no hay problema, más para nosotros. Si no sabe dónde vivo, pregúnteme o pregúntale a mi esposa, inscríbanse. Vamos a tener un tiempo de convivencia. O sea, ¿por qué las mujeres sí y los hombres no? ¿Verdad? Entonces, vamos a tener un tiempo de convivencia. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios y necesitamos como varones retomar el lugar que Dios nos ha dado como varones, como hombres de oración. Orar por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestra congregación. Necesitamos realmente ya levantarnos de ese letargo espiritual que hemos vivido por mucho tiempo. Platicaba yo ayer con un hermano que estimo mucho y le decía, cuando orábamos aquí los sábados, nos juntábamos los sábados a las 7 de la mañana a orar y venían como 10 o 15 varones en ese entonces, ¿verdad? Pero después de aquí de orar, nos íbamos a tomar un café al Starbucks, ¿no? O al Oxxo, o al Oporo, que está ahí, ¿verdad? O a algún lado. Y de repente
dijo mi papá, ya no vamos a ir a desayunar. ¿Qué creen que pasó? Ya nadie vino. Muchos me siguen por lo que les doy. ¿Se acuerdan? La alimentación de los 5,000, que seguían a Jesús por lo que les daba. Busquemos a Dios, hermanos. La oración, ¿para qué es, hermanos? Uno, la oración te sirve para estar fuerte en los días débiles. En los días que tú tienes, Señor, tengo conflicto, tú estás fortalecido. La oración no es para que ores cuando tú tienes problemas. La oración es constante, constante. Haz de cuenta como si fuera un almacén donde cuando llegan los problemas tú sabes dónde descargas tus cargas y el Señor te toma. Uno. Y la oración no es un pliego de peticiones para Dios. Se los mandé en un cuadrito esta semana. La oración es para escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios, saber escuchar a Dios en la oración. Vamos a orar, hermanos. Si se quieren poner de pie, se los agradecería para despedirnos. Saluda a su hermano ahorita después de orar. Dele un abrazo, dele un beso. Si ve por ahí a Paola Lisette y Norreta Valdés, felicítela. Cumple hoy 11 años, gracias a Dios. Hace 11 años llegó mi piloncito, ¿no? 11 años, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Hermanos, esta palabra de ofrecer fuego extraño al Señor, yo no sé cómo esté tu relación con el Señor. Realmente yo no lo sé. Yo no sé si tú estés ofreciendo fuego extraño al Señor, pero ya basta de eso, hermano. Basta de eso. En serio, tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Tenemos que aprender a vivir un cristianismo verdadero, hermano, no un cristianismo de apariencias. Padre, delante de ti, Señor, estoy reunido juntamente con mis hermanos en esta tarde, Dios. Y yo lo único que quiero darte, Señor, es la honra y la gloria, Dios, porque nos has salvado, Dios. Padre, porque nos has redimido, Dios. Y nos hablas constantemente, Dios, sobre que tenemos que enderezar nuestro camino, Señor. Sobre que tenemos, Señor mío, que obedecer tu palabra, Santo Dios. Tenerla por obra, bendito Dios. Y no echarla a nuestros lomos, bendito Dios, como veíamos en el sermón de la mañana, bendito Dios. No dejarla caer a piso, bendito Dios. No pisotearla, Santo Dios. Sino tenemos que guardarla en lo más profundo de nuestro corazón, Señor mío, Padre Dios, para llevarla por obra, Dios. Vivir tu palabra. Padre, ese es mi anhelo, Señor. Vivir tu palabra. Padre, confiar en tu palabra, porque tú eres Rey, tú eres Señor. Padre, tú eres un Dios de misericordia. Padre, recibimos tus misericordias en este día que se renuevan cada mañana, Padre, como iglesia. Recibimos, Señor mío, tu bendición, Padre Dios. Padre, hemos escuchado tu palabra, Dios, y te ruego que estas palabras, la palabra tuya, Señor, no vuelva vacía a nuestra vida, Dios. Que nos haya, Padre, instruido, que nos haya movido el corazón, bendito Dios, Padre Dios, a saber dónde estamos, Señor, parados, y que si seguimos en pecado, Padre Dios, nos arrepintamos. Basta ya de toda maldad, de todo pecado, Dios. Basta ya, Dios, de seguir viviendo, Padre Dios, tan pasivamente, Señor. Padre Dios, levanta hombres y mujeres en esta congregación, hombres de verdad, Señor, mujeres de verdad, Padre Celestial. Padre Dios, que honren y glorifiquen tu nombre en todo momento, y en todo tiempo y en todo lugar, Dios. Padre, que seamos, Padre Dios, una congregación que, Señor, dé la vida por ti, Santo Dios. No importa lo que venga. No importa, bendito Dios, contigo hasta el final, Santo Dios, hasta donde tope, Santo Dios. Padre Dios, te ruego misericordia, te ruego piedad y oportuno socorro para cada uno de nosotros, Señor. Y por aquellos, Señor, que se encuentran enfermos, Señor, yo sé que tú tienes, Señor mío, un propósito. Cumple tu propósito en cada uno, Padre, de aquellos que están enfermos, bendito Dios. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Vamos a partir de este lugar. Ve con cada uno de nosotros, Señor mío, que tu gracia, tu misericordia, Padre Dios, Señor mío, vaya con cada uno de nosotros en esta semana que inicia, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.